El presidente Andrés Manuel confirma el regreso de los trenes en todo México y anuncia la construcción de más de 20,000 kilómetros de vías férreas y revierte la privatización del expresidente Ernesto Zedillo. ¿Quieres saber para cuándo estarán listas estas nuevas líneas de trenes mexicanos? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel nos ha dado una excelente noticia de esas que posicionan a México como una de las potencias más grandes de todo el mundo. Pues sí, ha anunciado con bombo y platillo que el próximo 20 de noviembre, en el aniversario de la Revolución Mexicana, se daría un decreto presidencial para regresar absolutamente todas las vías férreas en México. Estarían regresando los trenes en todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo México. Pues sí, se estaría revirtiendo la difamada privatización del expresidente neoliberal Ernesto Zedillo, el cual en 1994 entregó absolutamente todas las vías férreas de México a un puñado de empresas, sobre todo extranjeras, las cuales han monopolizado estas vías y nos han privado a todos los mexicanos de recorrer México libremente en nuestras vías de trenes, y solamente las limitaron a trenes de carga que al día de hoy están verdaderamente abandonados. Porque sí, ciudadanos, ¿quién no conoce en México una vía férrea que esté totalmente destrozada, abandonada y que no se le dé un uso en absoluto? Les apuesto que más de un mexicano vive cerca de una vía férrea que se ha dejado en el olvido, pero ahora el presidente Andrés Manuel revitaliza y moderniza estas vías. Ha anunciado que más de 20,000 kilómetros de vías férreas serían modernizadas y electrificadas para que en México regresen los trenes, como vemos en la pantalla. Estas son las vías que se tienen actualmente en México. Se tienen concesionadas a diferentes empresas, entre ellas la estadounidense Kansas City Southern y también la mexicana Grupo México, que si bien sabemos, también ha estado sacando las uñas y los dientes para defender estos kilómetros de vías, los cuales ya están recuperados por el presidente Andrés Manuel. Pues sí, no es suficiente el Tren Maya, el tren interoceánico de Tehuantepec y también el tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México, pues ahora se plantea un proyecto más grande en proporciones verdaderamente bíblicas, que es regresar todos los trenes de pasajeros directamente a nuestro bello país, para que de esta manera el turismo se revitalice y que todos los mexicanos estemos más conectados. Pues sí, se ha estado viendo cómo las carreteras se han concesionado a algunas empresas monopólicas. Hemos visto estos bloqueos, estos embotellamientos en grandes vías. Sin embargo, los trenes están ahí, pero no se les da el uso que se necesita. Hemos visto cómo es que en Europa se tiene conectado todo el continente mediante vías férreas, inclusive entre países, pero en México se les ha dado un abandono verdaderamente triste, porque sí, el dinero y la billetera de los neoliberales ha pesado más que el interés de los mexicanos. Sin embargo, como vemos en la pantalla, esta es la propuesta de las líneas férreas que quedarían hasta 2050 establecidas en todo México. La mayoría de ellas ya existen actualmente, pero se tienen que modernizar, electrificar y se les debe de dotar de una infraestructura tal que pueda albergar estos trenes de pasajeros. Porque sí, la propuesta es que las empresas que ya tienen concesiones puedan construir o modernizar estas vías, además que ellos puedan proveer de estos trenes, de estos convoys, que al final del día serán los que utilicen los pasajeros. En su defecto, si es que no quieren participar en estos proyectos, se les retirará esta licitación, este contrato, y el gobierno mexicano directamente será quien provea todo este dinero para construir estas vías férreas, modernizarlas y darles mantenimiento, además como la compra de estos trenes y la fabricación, tal y como se hizo con el Tren Maya
sea de cualquier manera se va a realizar el proyecto tal y como vimos en el sureste mexicano, porque sí, sabemos que en su momento Ernesto Zedillo le abrió la puerta a las empresas internacionales para que crearan una segunda ruta de vías que fuera totalmente para pasajeros. Sin embargo, eso nunca llegó a suceder, solamente se limitó a tener una vía que fuera exclusivamente de carga y se olvidó totalmente a las líneas de pasajeros. Vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel confirmando esta excelente noticia del regreso de los trenes de pasajeros en México, y veremos a detalle cuál es el plan del presidente Andrés Manuel para lograrlo, inclusive antes de terminar su sexenio, llegado el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano inicie un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México. Grupo México, que es la empresa que tiene que ver con todos estos ferrocarriles, ya aceptó el acuerdo del Istmo, este tramo. Ya se llegó a un acuerdo con ellos de la recuperación de la concesión. Tengo que reconocer que aceptaron entregar por cuestiones de seguridad nacional esta línea, que es la del Istmo, que esta es la franja que une a dos océanos, que ahora que hay problemas con el canal de Panamá, esta es estratégica hacia el futuro. Entonces, reconocerles que ya aceptaron este acuerdo y también reconocer que ya devolvieron 1,000 millones de pesos de un anticipo que habían recibido en el Tren Maya de una obra que quedó inconclusa. Todo va a pasar de nuevo a ser utilizado. Yo espero que al continuar la transformación, este proyecto siga adelante. Nosotros, con esto que estamos haciendo, más otros 2 o 3 trenes, vamos a dejar 3,000 kilómetros. Y pues sí, ciudadanos, así como informó el presidente Andrés Manuel, está diciendo que se les va a dotar de más de 20,000 kilómetros de vías férreas en todo México, pero que de entrada serían 3,000 kilómetros que se entregarían en su gobierno. De esta manera, dando la batuta al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la cual dejaría totalmente sentados los ferrocarriles, haciendo un tributo a la Revolución Mexicana. Vemos cómo es que muchos neoliberales pegarán el grito al cielo diciendo que es un transporte arcaico y que absolutamente nadie lo quiere utilizar, que prefieren utilizar las líneas aéreas. Pues sí, eso también ya está cubierto por la Cuarta Transformación, porque también ya se restableció Mexicana de Aviación con precios verdaderamente bajos y que dejan totalmente fuera a las aerolíneas depredadoras que te cobran inclusive por respirar en sus aviones. Sin embargo, ciudadanos, estos neoliberales vaya que llegaron a robar y a querer embolsarse los trenes totalmente. Sin embargo, no les dio tiempo ni la creatividad para poder realizarlo, como vemos en la pantalla, en esta ley reglamentaria de servicios ferroviarios propuesta por el mismo expresidente Ernesto Zedillo en el 95, dice lo siguiente, que estaría dándole constitucionalidad y validez legal a lo que propone el presidente Andrés Manuel, de esta manera dejando fuera todos esos amparos y al Poder Judicial
que querrían detener a la brevedad esta propuesta de regresar los trenes en México. En su artículo 4 le da la razón al presidente Andrés Manuel y cito: son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares. También en el artículo 8 dice lo siguiente: las vías generales de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio público de la Federación. Las vías férreas que se construyan al amparo de un título de concesión pasarán a formar parte del dominio público inmediatamente, con independencia de las condiciones y plazo de la concesión. Lo que dice es que cualquier título o concesión que se le dé a cualquier empresa para que construyan vías férreas, pues automáticamente serán dominio del país y como tal no se podrán privatizar al 100%, tal y como ocurrió con las vías ferroviarias que estaba peleando Germán Larrea y Grupo México en el paso transoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sabemos que inclusive Grupo México exigió y extorsionó al presidente Andrés Manuel para pagarle más de 9,500 millones de pesos del corredor entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que era de más de 120 kilómetros de vías. Sabemos que el presidente Andrés Manuel mandó al ejército y a la marina para tomar estas vías de Ferrosur, las cuales estaban tomadas por Germán Larrea. Sabemos que el presidente Andrés Manuel inclusive instruyó un decreto para la protección de estas vías por ser de carácter de seguridad nacional. Pues sí, este personaje Germán Larrea no tuvo de otra más que doblar las manitas ante el presidente Andrés Manuel y ceder estas vías. Pues sí, así va a estar sucediendo constantemente. Veremos cómo es que estas empresas van doblando las manos, van cediendo sus concesiones y se va liberando este derecho de vía que claramente va a estar modernizado para que pasen trenes de altísima velocidad de pasajeros, trenes que merecemos todos los mexicanos y también que van a propiciar el turismo en México, porque sí, sabemos que actualmente el turismo es la segunda fuente de ingresos más grande de todo México. Esto sería una excelente noticia: descentralizar todo México, facilitar la comunicación entre los estados y claramente propiciar que los mexicanos nos movamos de manera más barata, más viable, muchísimo más práctica, porque sí, muchos no tenemos el dinero para acceder a las líneas aéreas y también es bastante impráctico viajar en camión en todo nuestro país por las condiciones de las carreteras a las cuales las empresas neoliberales y los gobiernos corruptos las han dejado en los últimos sexenios. Sin embargo, también dirán los neoliberales que no es viable tener estos trenes. Pues sí, el ejemplo perfecto es Estados Unidos. Joe Biden, como vemos en esta nota del país, destina más de 16,500 millones de dólares para mejorar el ferrocarril en el noreste de los Estados Unidos. Hablamos de una inversión multimillonaria para mejorar el corredor ferroviario del noreste, que es el más transitado de la Unión Americana, como vemos en la pantalla. Pues claramente el vecino del norte también sabe que el futuro está en este medio de transporte y no solamente en el automóvil y en los aviones, que ya sabemos cuál es su daño medioambiental. Sin embargo, una excelente noticia para nuestro país: el presidente Andrés Manuel recupera esa soberanía de movilidad que teníamos hace apenas unas décadas. Pues sí, ya veremos qué hacen los neoliberales para evitarlo, pero veremos cómo es que finalmente se instituye este megaproyecto, el cual perfila para ser uno de los más grandes y más ambiciosos de todo el planeta. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia y propuesta del presidente Andrés Manuel del regreso de los trenes de pasajeros en México? ¿Ustedes creen que vaya a ser una realidad este megaproyecto? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!